cosa ya. Ya, listo. Gracias. Ya, chicos, entonces hoy vamos a hablar de tejido conjuntivo. ¿Ok? Entonces, ustedes en el libro, ustedes en el libro tuvieron una introducción sobre los tejidos. Entonces, nosotros ya estudiamos que quiénes son los que componen los tejidos, las células. Perfecto. Entonces, tenemos que entender que van a haber dos tipos de células que van a conformar el tejido. Tenemos las células parenquimatosas y las células de sostén. En el caso de las células parenquimatosas, van a ser aquellas que van a dar frente a las funciones que tienen que llevar a cabo. Sin embargo, las células de sostén son las células que le van a dar apoyo a esas células. Hagan de cuenta, es decir, las van a sostener. Hagan de cuenta como que han visto esas películas adolescentes en las que en el colegio se forma una pelea y hacen un círculo de gente y hay dos que se están peleando. Entonces, estas dos personas van a cumplir una función que es pelearse. En este caso, ¿quiénes serían estas? Las células parenquimatosas. Y la multitud que apoya va a ser la célula de sostén. ¿Ok? Entonces, las células de sostén van a tener una función que va a ser la de producir matriz extracelular. Y en conjunto, tanto las células de sostén más la matriz extracelular van a formar, ¿qué cosa? El tejido conjuntivo como tal. ¿Ok? Entonces, aquí les pongo una imagen. Esto es histología. Esta es una imagen histológica del cartílago. Entonces, el cartílago va a estar compuesto ¿por qué? Por células, que son los condrocitos. Déjame aquí. Que son estas bolitas aquí, los condrocitos que van a formar ¿qué cosa? El cartílago. Mientras que vamos a tener la matriz extracelular, que es todo lo morado que rodea las células. Hasta ahí todo bien, chicos. Entonces aquí ya les señalo, matriz extracelular y células parenquimatosas. Las células, ¿quiénes van a ser? Las que van a cumplir la función. En el caso de esta imagen, que es un cartílago, van a cumplir la función de formar el cartílago como tal. Ya. Entonces vamos a avanzar. Entonces yo les digo mucho de las células de sostén, pero ¿qué son? Entonces, su libro describe que tienen un origen embrionario. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, a medida que se desarrolla el embrión, ¿verdad? Dentro del útero de mamá, ¿qué sucede? Se van a formar 3 capas de tejido. Ahora, si por este momento no entienden bien esas partes, no se preocupen, ustedes lo van a ver en la próxima semana o desde mañana en embriología, ¿ya? Pero sí es importante que ustedes sepan que se van a formar 3 capas de tejidos, así tal cual pegaditas las ven, 1, 2 y 3. Pegaditas, así se forman. Y son la más superficial, que se llama ectodermo, la intermedia, que se llama mesodermo, y una profunda, que se llama endodermo. Estas 3 capas van a formar diferentes cosas, van a formar diferentes estructuras y órganos del cuerpo, ¿ok? En este caso del embrión. Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos a especificar mayormente en el mesodermo. En el mesodermo, que es este tejido que ven aquí, este de aquí, el mesodermo va a producir un tejido que se llama mesénquima embrionario. Este mesénquima embrionario es un tejido inmaduro, es decir, no está desarrollado. Entonces, ¿cuál es? Y es justamente este tejido que ven aquí. Tenemos un mesénquima con núcleos o células grandes, con núcleos prominentes, como lo vemos aquí. ¿Ok? Esto es un tejido embrionario, chicos. Entonces, el mesénquima embrionario, ¿qué va a hacer? A partir de este tejido totalmente inmaduro, van a nacer diferentes tipos de células. Y estos diferentes tipos de células van a formar diferentes cosas. Y una de estas células que forma el mesénquima embrionario es la célula de sostén. ¿Ok? ¿Hasta ahí me entendieron hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Sigo? Disculpe, ¿el mesenquima embrionario qué va a producir? El mesénquima embrionario es un tejido inmaduro, ¿verdad? Entonces, es este de aquí. Y va a producir, ¿qué cosa? Células. Una célula
que se va a dedicar a algo en específico, otra célula que se va a dedicar a otra cosa, otra célula que se va a dedicar a otra cosa. Va a producir células multipotenciales, ¿ok? Son células que se van a dedicar a cosas diferentes. ¿Qué queremos decir? Que de un tejido inmaduro van a nacer células especializadas, células desarrolladas que se van a poder dedicar a algo específico. ¿Se entendió ahí? Sí, muchas gracias. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, dentro de las células de sostén, ¿verdad? Hagamos de cuenta que ya este tejido, este mesenquima embrionario dio a luz a esta célula de aquí. A esta de aquí. Y esta célula que produjo le vamos a llamar célula de sostén. ¿Ya? Pero esta célula de sostén tiene más hijos, tiene diferentes tipos, que son estos que vemos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los tipos de células de sostén? Tenemos a los fibroblastos, a los condrocitos, osteoblastos, miofibroblastos y adipocitos. Vamos a ir profundizando en estos. Recordemos que la célula de sostén, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la función? Va a producir la matriz extracelular, va a producir componentes que forman la matriz extracelular. ¿Ok? Entonces, tenemos, por lo tanto, si decimos que todas estas células de aquí, que son células de sostén, van a producir matriz extracelular, ok, perfecto, vamos a profundizarlas. Fibroblastos. Los fibroblastos los vamos a encontrar en muchas partes de nuestro cuerpo, en muchos tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, por lo tanto, los fibroblastos van a hacer ¿qué cosa? Secretar matriz extracelular, ¿ya? Y son estas células alargadas que vemos aquí. Ahora, otra de las funciones que dice, que es de las células de sostén, es que cuando maduran, forman tejidos con pocas células. Tal cual vemos aquí, chicos. Tenemos los fibroblastos, ¿verdad? Y aquí que vemos más matriz extracelular que células. ¿Ya? Esas son las células de sostén. Van a formar, ¿qué? Tejidos que tienen mayor cantidad de células, así como en este de aquí, menor cantidad de células y mayor matriz. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de los fibroblastos. Fibroblastos, ¿qué van a hacer? Segregan matriz extracelular. Hasta ahí estamos bien. Luego tenemos los condrocitos. Cuando ustedes escuchen condro, estamos hablando de cartílago, ¿ok? Entonces aquí ya estamos hablando de una célula más especializada, que se especializará en dónde? En el cartílago, ¿verdad? Entonces, como podemos ver aquí están los condrocitos que van a hacer entonces. Van a secretar la matriz extracelular del cartílago, ¿ok? Básicamente van a formar ¿qué cosa? El tejido conectivo del cartílago, ¿ok? Luego tenemos los osteoblastos. Los osteoblastos, cuando escuchan la palabra osteo, estamos hablando de hueso. Entonces, los osteoblastos, que es esta célula que ustedes ven aquí, ¿a qué se va a dedicar? Se va a dedicar a formar la matriz extracelular del hueso. Es decir, va a formar el tejido conjuntivo del hueso. ¿Ya? Luego tenemos los miofibroblastos. Los miofibroblastos nacen del fibroblasto. Es una forma especializada del fibroblasto. Cuando ustedes escuchen la palabra mio, quiere decir músculo. Entonces, básicamente los fibroblastos, aquí podemos ver, del fibroblasto nace el blasto. Entonces, el miofibroblasto, ¿qué va a hacer? Además de secretar la matriz extracelular, que es la función que tiene el fibroblasto, como le agregamos mio, quiere decir que esta célula ahora va a tener dos componentes. Uno, actina. Uy, perdón esa letra. Va a tener actina y va a tener cuerpos densos. Y estos dos componentes, ¿qué van a darle? Van a dar una función contráctil. Entonces, miofibroblastos, ¿qué van a hacer? Además de secretar matriz extracelular en el cuerpo, van a dar una función contráctil al tejido, ¿ok? Y luego vamos a tener los adipocitos.
Los adipocitos, chicos, lo vamos a encontrar ¿en dónde? En la grasa. ¿Por qué? Porque estas células, que son estas de que ven aquí, ¿qué acumulan? ¿Qué tienen aquí? Acumulan lípidos, acumulan grasa. ¿Ok? Entonces ustedes me van a decir, no, pues ¿y qué hacen aquí? Los adipocitos se lo consideran como una célula de sostén porque da un efecto amortiguador. Es decir, como un efecto de almohadilla para proteger a nuestro cuerpo. ¿Ya? Por eso ven que, por ejemplo, nuestra palma de la mano, nuestras palmas de los pies, tienen adipocitos, tienen grasa. ¿Por qué? Para poder resistir fuerzas o para poder resistir golpes o en sí para resistir la presión. ¿Ok? Y de igual manera vamos a encontrar que los adipocitos pues también rodean ciertos órganos, como por ejemplo el corazón, justamente para protegerlos. Hasta ahí todo claro, chicos. ¿Puedes repetir la parte de los condrocitos? De los condrocitos, ya. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra condro, estamos hablando de ¿qué? De cartílago. Entonces, esto que ven aquí es un tejido de cartílago. Los condrocitos, déjame borrar esto de aquí. Los condrocitos, que son estas celulitas que ven aquí, ¿qué van a hacer? Van a formar la matriz extracelular, es decir, todo este espacio que se encuentra alrededor. ¿Ok? Y ya vamos a ver para qué. Entonces, ahí sí quedó claro. Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Ya. Entonces, si está todo claro hasta aquí, vamos a seguir. Ya. Disculpa, ¿puedes repetir osteoblastos? Ya. Entonces, los osteoblastos, cuando ustedes escuchan la palabra osteo, estamos hablando de hueso. Entonces, los osteoblastos, los vamos a encontrar únicamente en el hueso, ¿qué van a hacer? Van a segregar o van a secretar, van a producir la matriz extracelular del hueso. ¿Ok? Es decir, aquí está la célula y más acá tenemos matriz extracelular alrededor. ¿Ok? Entonces, recordemos esto. Todas estas células que son células de sostén tienen una misma función, que es la de secretar o producir matriz extracelular. La única diferencia de estas células es que se van a encontrar en diferentes partes del cuerpo. Van a originar una matriz extracelular específica para cada zona. Los condrocitos para el cartílago, los osteoblastos para el hueso. ¿Me explico? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿No? O si quieren que repita algo, me Sí, dicen. sí. Ya, No, perfecto. está bien ya. Sí. Disculpe, Ya, perfecto. ¿cuál era de los cartílagos? El de los cartílagos es condro. Aquí está. Condro es cartílago. Osteo es hueso. Y mío es músculo. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra duda, chicos, de aquí para pasar al siguiente tema? Ya. Entonces vamos a seguir. Ahora sí, tanto que les hablaba de matriz extracelular, vamos a ver finalmente qué es. La matriz extracelular, como pudieron ver en las fotos, básicamente es el espacio que rellena, rellena los espacios que no son ocupados por las células. Volvamos a estas fotos. Si vemos que aquí tenemos a la célula, aquí hay otra célula, aquí hay otra célula, pero sí ven que hay espacios. Entonces, esos espacios entre célula y célula son ocupados por matriz extracelular. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que rellena los espacios no ocupados. Y además va a tener una función de dar resistencia a la compresión y al estiramiento de los tejidos. ¿Ok? Es decir, va a mantener organizado nuestro tejido. Es como la matriz extracelular, cuando ustedes piensen en eso, véanlo como un gel. ¿Ok? Es como que hagan de cuenta que ustedes tienen un vasito de gelatina y ustedes, en ese vaso con gelatina, ustedes suspenden un objeto, digamos, yo quiero poner en un borrador. Entonces ustedes sumergen el borrador en la gelatina y se ponen a agitar el vaso. El borrador no va a bailar en el vaso, se va a quedar estático en la gelatina. De igual manera es la matriz extracelular, ¿ok? Va a dar esa resistencia a la compresión, mantiene todo en orden, ¿sí?
Me hice entender con esa referencia. Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, la matriz extracelular, esta gelatina, está compuesta por dos cosas. Y estas dos cosas son la que la hace matriz extracelular como tal. Entonces, ¿cuáles son estos dos elementos? Tenemos dos. El primero, que son los glucosaminoglucanos, también conocidos como GAG. ¿Ok? Entonces, los glucosaminoglucanos, ¿qué son? Bueno, los glucosaminoglucanos son polisacáridos, son macromoléculas que además de suministrar energía al tejido, también van a hidratar a los tejidos. ¿Ok? Entonces, pero, ¿qué sucede? Otra cosa, es que mantienen hidratado el tejido y también permiten el paso o el transporte de sustancias entre el tejido debajo del tejido conjuntivo. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, recordemos esto, chicos. Nosotros ya estudiamos células epiteliales, ¿verdad? Entonces teníamos células epiteliales, membrana basal, y aquí debajo teníamos el tejido conjuntivo, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando. Entonces, ya. Entonces, los glucosaminoglucanos van a permitir que aquí debajo, es decir, aquí en el tejido conjuntivo, se empiecen a transportar sustancias, ¿ok? Y además permiten que se hidrate el tejido como tal. Ahora, algo que le gusta mucho a los glucosaminoglucanos es juntarse con las proteínas. Entonces, glucosaminoglucanos más proteínas es igual a proteoglucanos. Entonces, los proteoglucanos son sumamente importantes dentro del tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque van a brindar una resistencia biomecánica al cuerpo. ¿Ok? Van a permitir que a pesar de que nuestro cuerpo esté en movimiento, ¿verdad? Pues todo se mantenga en orden y que nuestros tejidos soporten la resistencia que nosotros ejercemos. ¿Ok? Entonces, glucosaminoglucanos ya sabemos que sirve para, uno, suministrar energía. 2, hidratar el tejido. Y 3, brindan ¿qué cosa? Resistencia biomecánica. ¿Ya? Entonces, tenemos 4 tipos de glucosaminoglucanos. Pero, ojo, estos 4 tipos no los vamos a encontrar en una misma parte del cuerpo. Asimismo, son especializados, ¿verdad? Y aunque algunos sí se van a topar en una misma parte del cuerpo, pero otros son más especializados. Entonces, vamos a empezar con el sulfato de hermatano y condroitina. Bueno, yo ya les dije que cuando ustedes escuchan la palabra condro, queremos decir cartílago. Pero cuando ustedes escuchan la palabra derma, estamos hablando de piel. ¿Ok? Entonces, el sulfato de hermatano y condroitina, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo podemos encontrar en el cartílago, en la piel y en los vasos sanguíneos. Entonces, los vamos a encontrar en estos 3 lugares. ¿Y qué van a dar? Van a ayudar a la resistencia del tejido y a la elasticidad del tejido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la piel, si bien siempre está expuesta a resistencia biomecánica, a los movimientos, y está expuesta también a estiramientos en nuestra piel misma, ¿verdad? Al igual que en el cartílago y los vasos sanguíneos, pues también están expuestos en todo momento al estiramiento, ¿ok? Entonces, ya tenemos el sulfato de hermatano y condroitina. Luego vamos a pasar al sulfato de heparano y heparina. En el caso de la heparina, chicos, es un anticoagulante natural. El anticoagulante natural, ¿qué va a hacer? No va a permitir que la sangre se coagule, es decir, va a permitir que siga
en su estado normal. Por otro lado, vamos a tener el sulfato de heparano. El sulfato de heparano, ¿en dónde lo vamos a encontrar? En la membrana basal. ¿Por qué? Porque va a tener funciones más bien de adhesión celular. ¿Ya? Entonces va a hidratar o va a mantener en sí hidratado, ¿qué cosa? El tejido de la membrana. Luego tenemos el ácido hialurónico. El ácido hialurónico va a tener funciones como, por ejemplo, 1, lubricar las articulaciones. 2, hidratar el cartílago. Y 3, va a tener funciones en cuanto a dar estructura. ¿Estructura como qué? Les doy un ejemplo. En el ojo nosotros tenemos un gel que se llama humor vítreo. Es una sustancia que básicamente este gel que va a hacer va a permitirle darle la forma globosa que tiene nuestro ojo. Entonces, ¿cuáles serían las 3 funciones que tiene el ácido hialurónico? Lubricar articulaciones, hidratar y dar estructura. ¿Ok? Hasta ahí todo claro, chicos. ¿Puede repetir heparano y heparina, por favor? Sí, claro. Entonces, el sulfato de heparano y heparina. Heparina es un anticoagulante natural, ¿ya? Y lo vamos a encontrar... Ah, ok, esto también me olvidé decirles. El anticoagulante natural, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los mastocitos. Los mastocitos son células del sistema inmunológico, chicos. Es decir, que van a inducir respuestas inflamatorias, respuestas alérgicas, ¿ok? Entonces, por otro lado, vamos a tener al heparano. El heparano más bien va a contribuir en la adhesión de las células. Entonces, ¿dónde se va a encontrar o dónde va a actuar? En la membrana de la célula, ¿ok? Para mantener, ¿qué cosa? Una conexión, porque recordemos esto. Es el mismo dibujito que les hice antes. Membrana celular, célula, tejido conjuntivo. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Una adhesión entre esta célula y el tejido conjuntivo. Necesitamos que esté en constante comunicación y que pues estén juntos, ¿ok? Entonces, aquí nos ayuda el sulfato de heparano, porque ¿qué hace? ¿Dónde se ubica? En la membrana celular, en la membrana basal, perdón. ¿Ya? ¿Hasta ahí aclaró la duda? Sí. Ya. Entonces, espérenme un ratito. Ya. Entonces, otra cosa, ya ahora tenemos el sulfato de queratán. El sulfato de queratán va a contribuir en tanto en hidratación como también en la elasticidad del tejido. ¿Ok? Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el cartílago, en los discos intervertebrales y en el tejido óseo. ¿Ok? Entonces, y otra cosa es que el sulfato de queratán también contribuye en darle transparencia a la córnea. Entonces, también lo vamos a encontrar en la córnea. ¿Ok? Pero básicamente, ¿cuál es la función de aquí? Dar elasticidad. Ya. Elasticidad, soporte. Ay, perdón. Ya, elasticidad y soporte. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los cartílagos, en el hueso y en los discos intervertebrales. ¿Ya? Por otro lado, entonces aquí ya terminamos con los glucosaminoglucanos. ¿Ya? Ya vimos que son estas macromoléculas que dan hidratación, energía y resistencia biomecánica. Y por otro lado, vamos a tener a las proteínas fibrilares. Entre estas vamos a tener el colágeno, la fibrilina, la elastina y la fibronectina. En el caso del colágeno, va a dar una resistencia a la tensión.
resistencia. En el caso de la fibrilina, esta está más bien relacionada con la elasticidad que le vamos a brindar al tejido. Tenemos la elastina. La elastina nos va a ayudar a que una vez que el tejido se estire, este vuelva a su posición normal. Hagamos de cuenta que ustedes vienen y se estiran la piel del brazo. Entonces ustedes la tienen estirada y ven la piel como distendida. Pero una vez que ustedes suelten ese peñiscón, la piel va a volver a como estaba antes, vuelve a su forma natural. ¿Ok? Y finalmente tenemos la fibronectina, que contribuye en la adhesión celular. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Sí? ¿No? Si quieren que repita algo, chicos, con toda la confianza me dicen. Sin problema. Ya. Entonces vamos a seguir. Esta es una tablita que les da el libro. Entonces, aquí yo sí les recomiendo que se la estudien, se la aprendan, porque pues básicamente les dice lo mismo que les dije aquí. En cuanto a la distribución, es decir, dónde vamos a encontrar cada glucosaminoglucano. Entonces, por otro lado, ustedes si se fijan que les dice algo de sulfatación y unido a proteínas. Entonces, ¿qué quiere decir cuando hablamos de sulfatación? Sulfatación quiere decir que yo le agrego un grupo sulfato a mi glucosaminoglucano. ¿Ya? Entonces, si yo le agrego, vamos a hacer aquí como una ecuación. Si yo tengo mi glucosaminoglucano y le agrego un grupo sulfato, le voy a dar una carga negativa. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy una carga negativa a mi glucosaminoglucano? Le doy propiedades. ¿Propiedades como qué? Por ejemplo, en el caso de los que sí, en el caso del sulfato de condroitina, de hermatano, de parano, de parina y el queratano, sí están sulfatados. Por lo tanto, tienen carga negativa. Y al tener carga negativa, ¿qué sucede? Van a tener una afinidad por el agua. Es decir, que van a permitir que el agua, o sea, van a poder trabajar con el agua y así poder mantener hidratado el tejido. ¿Ok? También tenemos la parte de unión a proteínas. Si están unidos a proteínas, ¿qué les había dicho yo? Que al momento en el que se hace la suma de glucosaminoglucanos con unión a proteínas, tenemos proteoglucanos. ¿Y en qué nos van a ayudar los proteoglucanos? En la resistencia biomecánica, es decir, a soportar fuerzas. ¿Ya? Entonces, tenemos, eso sí tienen que aprendérselo, que es la tabla de los que están sulfatados y las que están unidos solamente a proteínas. En este caso, todos están sulfatados y unidos a proteínas a excepción del ácido hialurónico. Pero no se preocupen porque aún así sí se va a mantener hidratado. Por ejemplo, aquí tenemos que el cartílago, en el caso del ácido hialurónico, no está sulfatado, pero se encuentra en el cartílago. No significa que el cartílago no va a estar hidratado, chicos. ¿Por qué? Porque para eso tenemos el sulfato de condroitina. Es decir, se complementan. A eso yo me refería cuando en un principio les dije que van a haber glucosaminoglucanos, que es verdad, no se van a encontrar en el mismo sitio, pero hay otros que sí se van a topar para complementarse. ¿Hasta ahí se entiende todo, chicos? ¿Alguna duda o si quieren que repita algo? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Entonces, Podría volver a hacer un mini resumen sobre eso, por favor. ya, ok, perfecto. Ya, entonces, Sí, tenemos los glucosaminoglucanos. Ya. Los glucosaminoglucanos, ya dijimos que son macromoléculas que mantienen hidratado el tejido, suministran energía, permiten que se difundan sustancias entre el tejido conectivo, ¿verdad? Entonces, tenemos glucosaminoglucanos que se van a unir a proteínas, que es algo muy, muy importante dentro del tejido conectivo. ¿Por qué? Porque nos van a brindar, ¿qué cosa? Resistencia biomecánica. Van a permitir que este tejido soporte fuerzas.
¿ok? Pero asimismo vamos a tener otros glucosaminoglucanos que no están unidos a proteínas. Recordemos que glucosaminoglucano que esté unido a proteínas se va a llamar como proteoglucanos. ¿Ya? Y también vamos a tener que van a haber glucosaminoglucanos que estén sulfatados y van a haber glucosaminoglucanos que no lo estén. En el caso de los glucosaminoglucanos sulfatados, significa que se les agrega un grupo sulfato a un azúcar del glucosaminoglucano. Es decir, que a este ácido hialurónico no se le agregó un grupo sulfato. Pero a estos demás, déjenme borrar aquí. Pero a todos estos aquí sí se les agregó un grupo de sulfato. Entonces, a estos que sí tienen un grupo de sulfato anclado, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Van a tener propiedades específicas. ¿Qué van a permitir qué cosa? Hidratar al tejido. ¿Por qué? Porque este grupo de sulfato les permite solamente a este grupo, ignoremos el ácido hialurónico. Este grupo, déjame borrar esto. Este grupo que sí está sulfatado va a tener una gran afinidad por el agua. ¿Ok? Es decir, que el agua fácilmente, las moléculas de agua fácilmente pueden acercarse a estos glucosaminoglucanos. ¿Para qué cosa? Mantener hidratados a todos estos tejidos acá. ¿Ok? Entonces, a eso yo me refiero cuando yo les digo están sulfatados, no sulfatados. Sulfatados les da propiedades como mantener hidratado el tejido. ¿Por qué? Porque facilitan la entrada de agua, ¿verdad? Pero en cambio los sulfatados no. Y luego tenemos a los que están unidos a proteínas. Los que están unidos a proteínas van a darle al tejido una resistencia ante las fuerzas que nuestro cuerpo ejerce. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, ¿cómo decíamos que se llamaban el glucosaminoglucano más el proteoglucano, más la proteína, se llama proteoglucano? Y ese proteoglucano, que es la unión de glucosaminoglucano con la proteína, van a dar una resistencia biomecánica al tejido. Es decir, van a permitir que ese tejido sí soporte fuerzas. ¿Ok? ¿Ahí se entendió todo? Sí, gracias. Ya. Entonces, por otro lado tenemos la distribución. ¿A qué se refiere con esto? Que aquí, ¿qué queremos decir? Que el ácido hialurónico, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el cartílago, en el líquido sinovial, en la piel, en el tejido de sostén. ¿Ok? Vamos a hablar del sulfato de condroitina. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el cartílago, en el hueso, en la piel y en el tejido de sostén. Al igual que el sulfato de hermatano. Ambas lo vamos a encontrar en todas estas estructuras. De igual manera, el sulfato de parano y el sulfato de heparina, ¿dónde los vamos a encontrar? En la membrana basal, en las arterias pulmonares, en el pulmón, en el hígado, en la piel y en los ganglios de mastocitos. Aquí es cuando hablaba de que la heparina se encuentra en los mastocitos, chicos, que son células que pertenecen al sistema inmunológico. ¿Ok? Y el sulfato de parano, que es donde se va a encontrar en la membrana basal. Eso es lo que les estaba diciendo antes. Y por otro lado, tenemos el sulfato de queratano. El sulfato de queratano, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el cartílago, en la córnea y en los discos vertebrales. Va a dar ¿qué cosa? Resistencia al cartílago y al disco vertebral y va a dar transparencia a la córnea. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, chicos. Si quieren que repita algo, me dicen nomás. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, todo bien. Ya, perfecto. Ahora sí, chicos. El tema pesadito, los colágenos. Bueno, a ver, vamos a hablar de los colágenos. ¿Qué son? Los colágenos son moléculas proteicas. Son proteínas que van a formar fibras de colágeno. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver, esta es una placa histológica en la cual podemos ver qué cosa. Los fibroblastos, que son las células que producen el colágeno, y por otro lado vemos estas bandas rosaditas, que son las fibras de colágeno. ¿Qué quiere decir? Que el colágeno, estas proteínas se agruparon
hasta formar estas grandes fibras. ¿Ok? ¿Cuál es la función de los colágenos? El colágeno da resistencia mecánica y soporte a los tejidos. El colágeno, entre otras de las funciones, también va a dar fuerza, va a dar apoyo, va a dar flexibilidad, va a dar movimiento y forma. ¿Ok? Entonces, por lo general, el colágeno es una proteína que lo vamos a encontrar mayormente en tejidos que requieren o que ejercen fuerzas resistentes, como por ejemplo el tejido óseo. En el tejido óseo lo encontramos por montón. Como el 90% del tejido, encontramos un 90% de colágeno en tejido óseo. También lo encontramos en los tendones, un 85% en los tendones. Y en la piel también vamos a encontrar bastante colágeno, alrededor de un 70%. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están en el cuerpo los colágenos? Las fibras de colágeno se van a unir entre ellas para formar estructuras más grandes dentro del cuerpo. Pero dependiendo de la función del tejido en el que estos colágenos se encuentren, se van a distribuir. Por ejemplo, esto es un tendón, chicos. En el caso de los tendones ya sabemos que cumplen un rol de resistencia, ¿verdad? Entonces, solamente en los tendones vamos a tener que las fibras de colágeno, ¿cómo se van a encontrar? Así como la ven aquí, de manera paralela. Por otro lado, el colágeno que se encuentra en el vaso sanguíneo, este es el vaso sanguíneo, ¿ya? Y estas son las fibras de colágeno. En el caso del vaso sanguíneo, el colágeno, ¿cómo se va a encontrar? Lo vamos a encontrar de manera conductual, es decir, en forma de conducto rodeando a la arteria. ¿Ok? Por otro lado, en la piel. Aquí tenemos la piel y vamos a hacer un acercamiento. En el caso de la piel, podemos ver que el colágeno, en cambio, ¿cómo se encuentra distribuido? De manera como en fibras cruzadas, así como lo ven aquí. Entonces, a esto me refiero con que según el tejido donde encontremos el colágeno, se va a distribuir de manera diferente. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Entonces, hay diferentes tipos de colágeno. No todos los colágenos van a tener una misma estructura, ni se van a agrupar de la misma forma, ¿ok? Así como también no todos los colágenos van a formar, fibras de la misma forma, ni todos los colágenos van a formar fibras como tal, ¿ok? Ya vamos a entrar en esto. Tenemos 4 tipos de colágenos. Tenemos colágenos fibrilares, colágenos de la membrana basal, colágenos facit, colágenos de cadena corta. ¿Ya? Ignoremos ahorita las fibras reticulares, ya vamos a hablar de eso. Entonces, dentro de los colágenos fibrilares, ¿cuáles tenemos? Colágeno de tipo 1, que es el más abundante de nuestro cuerpo, colágeno tipo 2, tipo 3, tipo 5 y tipo 11. Por lo general, estos colágenos fibrilares, ¿qué van a hacer? Forman fibras, como su nombre lo dice. Y van a formar fibras de este tipo, como ven en este gráfico de aquí. Son fibras grandes, son fibras gruesas, ¿ok? ¿Qué aportan en qué? Van a aportar en cuanto a resistencia, por eso son así gruesas, ¿ok? Por otro lado, vamos a tener los colágenos de la membrana basal. Los colágenos de la membrana basal, por ejemplo, aquí tenemos el de tipo 4. El de tipo 4, en cambio, no se va a agrupar así como ustedes ven, una fibra gruesa, como ven en esta. No. El de membrana basal se van a agrupar en forma de red, como ven aquí. ¿Sí ven? En forma cruzada. Forman pequeñas mallas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo van a hacer? En la membrana basal, chicos. Es el principal componente de la membrana basal y van a formar una malla que soporta los epitelios. ¿Ya? Entonces, hagamos de cuenta esto, chicos. Tenemos aquí, déjenme hacer un zoom más grande. Tenemos aquí membrana basal y aquí abajito se forman estas fibras de colágeno en forma de malla. ¿Ya? Entonces, ¿yo para qué quiero que se formen así? ¿Por qué? Porque yo necesito
que a la célula que está aquí arriba le lleguen ciertos nutrientes. Por lo tanto, esta forma de malla facilita la entrada de los nutrientes o de las sustancias en sí que necesiten las células. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Si quieren que repita algo, me dicen. ¿Ya? Entonces, estas fibras de colágeno que les digo, aparte de permitir el paso de las sustancias, ¿qué van a hacer? También funcionan como un tipo de anclaje, ¿ok? Un anclaje para mantener esa posición de la célula con el tejido conectivo. Entonces, ya vimos colágenos fibrilares, ¿verdad? Que son fibras gruesas, ¿ya? ¿Para qué? Para aportar en la resistencia. Tenemos colágeno de la membrana basal, que se encuentran en disposiciones lineales en forma de mallas. ¿En dónde? En la membrana basal, para permitir tanto paso de sustancias como también tienen funciones de anclaje, ¿ok? Ahora tenemos los colágenos FACIT. Estos colágenos no forman fibras como tal, ¿ya? Hagamos de cuenta, es como cuando en el colegio el profesor dice, chicos, hagan grupos. Entonces se forma un grupo y hay uno que no trabajó durante todo el proyecto, pero al final del día hace su granito de arena, ¿ya? Asimismo con los colágenos FACIT. No forman fibras, las fibras ya estaban. Por ejemplo, aquí si ven estas líneas aquí, perdón, estas líneas acá ya son colágeno de tipo 2, ¿verdad? Y aquí llegó ese amiguito que llegó a última hora, pero se unió. Llega el colágeno FACIT. El colágeno FACIT lo único que va a hacer es agregarse o asociarse a fibras que ya se encontraban. ¿Para qué? Para regular la organización y la estabilidad de estas fibras de colágeno. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los colágenos FACIT? Tenemos el colágeno de tipo 9, el colágeno de tipo 12 y el colágeno de tipo 14. Chicos, hasta ahí todo bien. Disculpe, ¿cuál era la función del FACIT? Ya, el FACIT lo que hace es que se asocia a colágenos que ya se encontraban. ¿Para qué? Para brindar organización y estabilidad a las fibras de colágeno, a las fibras de colágeno fibrilar. Les cuento aquí, por ejemplo, déjenme borrar todo esto de aquí. Entonces, este colágeno, siempre el colágeno FACIT va a buscar unirse a los colágenos fibrilares. ¿Ya? ¿Para qué? Para dar estabilidad. ¿Ya? Entonces, es como les decía, es ese miembro del grupo que se unió al último minuto del proyecto y le vino a decir el colágeno tipo 2, oye, déjame darte un poquito de ayuda, te voy a dar estabilidad aquí. Asimismo, es el colágeno FACIT. En este caso, este es un colágeno de tipo 9, que es esta fibra roja que ustedes ven aquí, está aquí, que lo único que va a hacer es, ¿qué cosa? Asociarse a los colágenos que ya se encontraban, que son los colágenos fibrilares. ¿Ok? Siempre los colágenos FACIT se van a asociar a colágenos fibrilares. ¿Cuáles eran los colágenos fibrilares? 1, 2, 3, 5 y 11. Entonces, el FACIT, que es cuál, el 9, el 12 y el 14, van a asociarse a estos de aquí, ¿ya? Y les van a dar estabilidad. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se Sí, aclaró? muchas gracias. Ya, perfecto. Listo, chicos. Entonces vamos avanzando. Tenemos por otro lado los colágenos de cadena corta, ¿ya? ¿Cuáles van a hacer esto? El colágeno 8 y el colágeno 10. Entonces, los colágenos de cadena corta, como su nombre lo dice, son estructuras cortas y más bien estructuras especializadas en la adhesión celular. ¿Ok? Entonces, van a contribuir en qué? En la organización de las células, chicos. Esta es una membrana, lo naranja que les pinté es la membrana celular, la membrana basal, y esto moradito son las fibras de colágeno. Si ven que son cadenas cortas para mantener ¿qué? Una adhesión celular. Aquí abajo, aquí arriba recuerden que está la célula y acá el tejido. ¿Ok?
Entonces, van a contribuir ¿a qué? A mantener las células organizadas, además de una adhesión. ¿Sí? Mantienen como que esta unión entre el espacio celular que se encuentra arriba y el tejido conjuntivo que se encuentra abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Ya, chicos. Por último, tenemos a las fibras reticulares. Las fibras reticulares nacen del colágeno fibrilar. ¿Ok? Es una forma especializada. Entonces, ustedes me van a decir, no, pero los colágenos fibrilares está el 3 y el reticular también está el 3. Justamente por eso. El colágeno de tipo 3 es una forma más especializada de colágeno. No va a ser una fibra gruesa, como la vemos aquí, sino que más bien va a ser una fibra fina. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? En dos lugares. Lo vamos a encontrar en órganos linfoides y en órganos hematopoyéticos. ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación de los colágenos, chicos. Ustedes en su libro tienen esta tabla. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes entiendan, por eso aquí les grafiqué cómo se encuentran distribuidas las fibras de colágeno. ¿Por qué? Porque el libro les dice, es que son fibras finas, son cadenas, son redes, son cortas, son grandes. Entonces, aquí les doy como que una explicación visual de cómo se ven realmente estas fibras, cuáles son los colágenos que pertenecen a estos grupos. Es decir, todos los colágenos 1, 2, 3, 5 y 11 son así de gruesos. Todos los colágenos de tipo 4 se forman en mallas. Todos los colágenos de tipo 9, 12 y 14 son asociados. ¿A qué? Asociados a colágenos fibrilares. Y todos los colágenos de cadena corta, pues así mismo, como su nombre lo dice, son cortas. ¿Ok? Entonces, en esta tabla, ¿qué es lo que les dice? La morfología, la forma, que es lo que ya les expliqué, y les dice la distribución, es decir, dónde se encuentran todos estos tipos. Entonces aquí les dice que el tipo 1 se encuentra en la dermis de la piel, en el tendón, en el hueso, en los ligamentos, cartílago fibroso, córnea, tejido fibroso laxo. Los de tipo 2 se encuentran en el cartílago hialino y elástico, en los discos vertebrales y en el vitrio del ojo. Tipo 3 se encuentran en los vasos sanguíneos, órganos parenquimatosos. Aquí está lo que les dije, tejidos linfoides. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente aquí ya serían ¿cuáles? Las fibras reticulares, que son las que les expliqué, las finas que están aquí. Entonces recuerden, el colágeno de tipo 3 nace de las fibras de los colágenos fibrilares. ¿Ya? Son más finos. ¿Ya? Entonces, y de hecho por eso también les explicaba, porque la tabla les explica de dos maneras. Uno, les dice que el colágeno de tipo 1, 2 y 3 pertenecen al mismo tipo de fibrilares. Y el fibrilar, ¿cómo les dice que son? Son grandes, ¿verdad? Sin embargo, aquí en la tabla ya les dice que son finas. Entonces, ¿por qué? Porque justamente el tipo 3 es una forma especializada, ¿ok? Es una forma que maduró y ya no de manera gruesa, como están aquí, sino que ya se encuentran de manera fina. ¿Ya? Entonces, así sucesivamente, esta tabla les va diciendo en qué partes del cuerpo, en qué estructuras se van a encontrar cada tipo de colágeno. Hasta ahí todo bien, chicos. ¿Sí? Ya. Luego seguimos. Ahora, ¿cómo se forma el colágeno? El libro les muestra este pequeño gráfico. Entonces, todo esto de aquí, se denomina procolágeno. Les voy a dibujar desde acá, ¿ya? Hagamos de cuenta así. Tenemos una célula, ¿verdad? Y en esta célula se van a encontrar 3 cadenas, que son estas mismas que están aquí. Estas cadenas
tienen dos extremos. Tienen este extremo y este extremo de acá. Un extremo es amino. Todos estos aquí son amino. Y el otro extremo son carboxilos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que básicamente, ¿por qué necesitamos estos extremos que yo les digo? Para que el procolágeno no se vuelva un tropocolágeno. ¿Cuál es el tropocolágeno? Esto que ya está unido. Una vez, ¿qué quiero decir? Que una vez, les voy a pintar otra célula por acá. Una vez que estas tres cadenas que están separadas se unen, tenemos una, tenemos la otra que está unida y la otra que está unida. Están las tres cadenas unidas. Esto ya se llama tropocolágeno. Entonces, estos extremos, carboxilo y amino, van a permitir, ¿qué cosa? Que no se forme el tropocolágeno dentro de la célula. Es decir, que nosotros esto no queremos. ¿Por qué? Porque todavía no está listo para actuar como colágeno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Esto no, chicos. Esto es lo que no necesita, lo que no puede pasar. Ya por eso necesitamos tanto los extremos aminos como los extremos carboxilos, para mantenerlos tal cual, para que no haya una formación de colágeno prematuro que no sea capaz de llevar a cabo las funciones que debe llevar a cabo. Entonces, lo que nosotros sí necesitamos es que estas tres cadenas, como las ven, 1, 2 y 3, que estas tres cadenas salgan de la célula, sean excretadas de la célula. ¿Para qué? Para que llegue una hormona que se llama procolágeno peptidasa. ¿Y esta hormona qué va a hacer? Va a cortar esos enlaces. Va a cortar a los aminos y va a cortar a los carboxilos. ¿Por qué? Porque una vez que ya los cortamos, ¿qué va a pasar? Se van a unir las tres fibras. 1, 2, perdón. 2 y 3. Y esto, chicos, ya es lo que vemos aquí. Ya es ese tropocolágeno que necesitamos. ¿Y lo necesitamos dónde? Lo necesitamos fuera de la célula. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Sí, me estoy explicando. Ya lo último, me confundí un poco. Ya, perfecto. Ya listo. Disculpe una pregunta, ¿es procolágeno y el otro es? ¿Cuál? Ah, el otro es tropo. El otro es tropocolágeno. Sí, aquí O sea, me en equivoqué, el, o perdón. sea, en el Esto ya, dibujo. sí. Esto aquí ya es tropocolágeno. Esto ya es Y tropocolágeno. arriba, ¿qué dice? Y esto es procolágeno. Y ¿Por qué es el de abajo, ¿qué procolágeno? dice? Ese. Tropocolágeno. Gracias. Esto es procolágeno y tropocolágeno. Entonces, voy a repetir esta parte, ¿ya? Entonces, recordemos qué cosa. Que teníamos esas tres cadenas con un extremo, déjame subrayar, con un extremo amino y con un extremo, déjame coger otro color, y con un extremo carboxilo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que llega la procolágeno peptidasa, que es una enzima. Las enzimas, ¿qué hacen? Degradan, eliminan, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? Vienen y ¡pum! Elimino todo el componente carboxilo y elimino el componente amino. Entonces me quedan las tres cadenas solitas. Y una vez que yo las dejo solas, se empiezan a unir, formando ¿qué cosa? El tropocolágeno. ¿Ahí se entendió? Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, justamente es lo que les muestra el libro.
tienen el grupo amino y el grupo carboxilo, que forman ¿qué cosa? Procolágeno. Pero yo necesito el tropocolágeno. Entonces esas 3 cadenas deben salir de la célula, como lo ven aquí. ¿Para qué? Para que se eliminen, ¿qué cosa? Para que se eliminen los grupos amino y carboxilo. Entonces, una vez que ya ellas mismas cogieron y se agruparon entre ellas, forman el tropocolágeno. Entonces, el tropocolágeno, después de ya agruparse, después de ya estar solos y agruparse, empiezan a soltarse y se empiezan a agrupar de manera paralela, como lo ven aquí. De manera lineal, una sobre la otra. ¿Ya? Entonces, esta superposición es lo que vemos aquí. Y esta unión, la unión de todos esos procolágenos van a formar en sí el colágeno. Y la unión de todas esas superposiciones, ¿qué van a formar? Las fibras colágenos que nosotros vemos aquí, que ya sería esta de aquí. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Si tienen alguna duda o si quieren que repita, me avisen. ¿No? Ya. Listo, entonces vamos a avanzar. Ya, chicos, entonces vamos a repetir un ratito acá. Ya hablamos que proteínas fibrilares que componen la matriz extracelular tenemos de todos esos tipos. El colágeno lo acabamos de estudiar. Ahora vamos a estudiar la elastina. ¿Ya? Ya. Bueno, la elastina y la fibrilina, una vez. Entonces, la elastina, ¿qué va a dar? Va a dar elasticidad y forma en los tejidos. La elastina es la que yo les mencioné, que va a permitir que una vez que el tejido se distienda o se contraiga, al momento en el que vuelve a su forma natural, o sea, al momento que dejamos de contraer o al momento que dejamos de distender un tejido, este tiene que volver a su forma natural. Y lo va a volver gracias a la elastina. ¿Ok? Entonces, en el libro les presentan a la elastina de esta manera. La elastina es una proteína, chicos. Entonces, esta proteína cuando está relajada, lo vemos con esta forma de aquí. Llega el momento en el que el tejido se distiende, se estira, ¿verdad? Y alcanza esta forma, como lo ven, como su nombre lo dice, una forma distendida. Sin embargo, al momento en el que ya dejamos de distender ese tejido, vuelve a otra forma relajada. O sea, no adquiere la misma manera. Hagan de cuenta que ustedes tienen una cadenita y la tiran al piso. Y la recogen y la vuelven a tirar al piso. Cada vez que ustedes la tiren al piso, no van a ver la misma forma que vieron la vez pasada que la tiraron, ¿me entienden? O sea, cada vez que se contraiga, ¿verdad? Cuando quiera volver a su estado natural, lo va a hacer de una forma diferente. Es decir, que la elastina no tiene una forma de ser relajada. No tiene una forma específica de encontrarse relajada, ¿ok? Como que cuando uno está durmiendo, no sé, un día duerme con una pierna chueca, otro día duerme con el brazo levantado, así, ¿me entienden? Descansa de diferentes maneras, no siempre vuelve a un estado mismo, ¿ok? Ya. Ahora, otra cosa es que estas proteínas, la elastina, se encuentra unida a otras proteínas de elastina por enlaces covalentes, que son estos de aquí. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, ¿hasta ahí todo bien? Ya. Entonces, la elastina es una parte fundamental de una banda elástica. Esta imagen que tenemos aquí es una banda elástica, chicos. Entonces, la banda elástica está formada por la elastina, es decir, muchos grupitos de esas proteínas elastinas se acumularon y formaron todo este espacio celeste que ven aquí. Pero, si se dan cuenta, tenemos otro componente, que son estas líneas que ven acá. Estas líneas se denominan microfibrillas de fibrilina. ¿Quién las forma? La fibrilina. La fibrilina contribuye a que forma fibras, que son estas fibras moradas que ustedes ven, la forma ¿quién? La fibrilina.
Entonces, la fibrilina, ¿por qué forma esto? ¿Por qué? Porque estas fibras actúan como una red, ¿ok? Como una red de soporte, ¿para quién? Para la elastina, ¿ok? Entonces, ambas juntas forman la banda elástica, que permiten, ¿qué cosa? Justamente brindarle elasticidad a los tejidos, ¿ok? Y de igual manera en esta placa histológica. En el libro, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué les describe? Dos cosas. Uno, los fibroblastos, que son estos núcleos que ven aquí, tienen las bandas de colágeno, estos rosaditos, pero ¿qué sucede? Que las bandas elásticas se van a pintar de un rosado mucho más fuerte, que son estas que ven aquí. ¿Ya? Hasta ahí todo bien, chicos. ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor? Ya, listo. Entonces, ¿qué parte? ¿La de la fibrilina Sí. o de la elastina? Ya. Entonces, la fibrilina que da elasticidad y resistencia a los tejidos. Pero ¿cómo tenemos esta función? Debido a que la fibrilina produce fibras. Produce estas tiritas de aquí, que son estas mismas que están acá, las moradas. ¿Las produce para qué? Para que funcionen como una red de soporte. ¿Para qué? Para poder sostener a la elastina que se encuentra aquí. Entonces, básicamente, las dos, tanto la elastina como las fibras que la sostienen, van a formar las bandas elásticas. ¿Para qué? Para brindarle la elasticidad y la forma a los tejidos que componen. ¿Ok? Entonces, de igual manera, aquí en la placa histológica les muestran las bandas elásticas. Las bandas elásticas, a diferencia del colágeno, se pintan de un rosado mucho más fuerte, como las que están aquí. Entonces, estas serían, ¿qué cosa? Las bandas elásticas, y por otro lado, de un rosado menos fuerte, tenemos las fibras de colágeno. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Listo, chicos. Finalmente vamos a la fibronectina. Es otro componente de la matriz extracelular. Y va a contribuir con qué? Con la adhesión celular y con la conexión de la célula a componentes de la MEC, que es la matriz extracelular. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con conexión. Vamos a ubicarnos en esta foto, ¿ya? Esto que está aquí es una célula. Todo esto aquí. Vamos a cuenta que esa es la célula, el citosol, que es el citoplasma, ¿verdad? Y esto morado que ustedes ven aquí es un filamento del citoesqueleto. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la membrana celular y acá tenemos tejido conectivo. ¿Ok? Entonces, membrana, célula. ¿Ya? Entonces, tenemos el filamento de actina. ¿Qué sucede? Que llega una proteína que se llama integrina. La integrina es todo esto de aquí. ¿Ya? La integrina es una proteína transmembrana. Entonces yo, si les dije que es transmembrana, atraviesa la membrana celular. Entonces aquí podemos ver cómo esta proteína del tejido conectivo atraviesa la membrana celular. ¿Para qué? Para anclar de esta manera la célula con el tejido conectivo. ¿Mediante qué? Mediante un filamento del citoesqueleto de la célula, que es este que está aquí. Y por abajo, en el tejido conectivo, tenemos a la fibronectina. La fibronectina en este caso es todo esto rojito que ven aquí. Entonces, la fibronectina, ¿qué va a hacer? Va a permitir que la integrina se ancle a ella para mantener una conexión entre la célula y entre el tejido conjuntivo que se encuentra abajo. Es decir, la va a mantener pegada. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces,
tenemos? En el libro les describen dos cosas. Que la integrina, vamos a dibujarla acá aparte. Esta es la integrina. La integrina tiene dos cabezas o dos subunidades. Una subunidad A y una subunidad B. ¿Ya? Entonces, la subunidad A, ¿qué va a ser? Ay, perdón, me equivoqué. Subunidad A y subunidad B. ¿Ya? Entonces, la subunidad, ¿qué va a ser? La A se va a ser responsable de reconocer el tejido conectivo, es decir, la matriz extracelular que se encuentra abajo, ¿verdad? Y se va a encargar, y la subunidad B se va a encargar de ¿qué? De traspasar a la membrana plasmática, ¿ok? Y de asociarse a proteínas, como ¿cuál? La talina, que es parte del citoesqueleto. ¿Ya? Entonces, así mismo es lo que, tal cual estamos viendo aquí. ¿Ya? Entonces, la fibronectina, ¿qué es? Es una glucoproteína, chicos, de la membrana, perdón, de la matriz extracelular. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a permitir que haya una unión o un anclaje entre la célula con materiales de la matriz extracelular. ¿Qué otros materiales había en la matriz extracelular? Había también colágeno, ¿verdad? Colágeno, elastina, entre otros. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a permitir, ¿qué cosa? Que la célula tenga una comunicación, ¿verdad? ¿Con qué? Con los componentes de la matriz extracelular. ¿Mediante quién? Mediante la fibronectina y mediante la integrina, que es la que permite esto. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Puedes repetir lo de la cara A, por favor? ¿Lo de qué, perdón? Lo de la cara A. Ah, ya, perfecto. Listo, entonces, déjame mejor desde este dibujo. Déjame borrar esto. Ya. Entonces, esta es la integrina, ¿verdad? Vamos a fijarnos en esto de aquí. Perdón. Toda esta es la integrina. La integrina tiene su cara A, que está conectada con quién. O bueno, está conectada en dónde? En la matriz extracelular. Y tiene una cara B. Déjame borrar esto. Tiene una cara B que va a permitir que atraviese la membrana celular. Esa es la membrana, lo verde, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué queremos? Queremos que la integrina, esta proteína, llegue a la célula. Entonces, ¿qué va a hacer? Desde la matriz extracelular, desde el tejido conjuntivo, va a atravesar la membrana celular. ¿Para qué? Para llegar a este filamento de citoesqueleto, que es esto azul que ven acá. ¿Ya? Entonces, esos son los dos lados que tenemos. La cara A, que se encuentra en contacto con ¿quién? Con la matriz extracelular, y la cara B, que se encuentra en contacto con el filamento de actina de la célula. ¿Ok? Entonces, ¿qué me permite esto? Me permite adhesión celular, ¿verdad? ¿Para qué? Para mantener anclada tanto la célula como con los componentes de la matriz extracelular. ¿Ok? ¿Ahí quedó claro? Sí, listo, muchas gracias. Ya. Chicos, ¿alguna otra duda? Entonces, básicamente, ¿en qué nos sirven esto? Es para mantener una comunicación. ¿Comunicación entre quién? Una comunicación de la célula, con los materiales de la matriz extracelular, que es todo este espacio, es decir, con el tejido conjuntivo. Hasta ahí todo claro, chicos.
¿Todo bien? ¿No hay dudas? Ya, chicos. Entonces, bueno, con